Hola, buen día a todos. Un gusto estar con ustedes en el seminario virtual de posgrado de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria. Quería compartir con ustedes unas ideas, reflexiones sobre salud internacional, en realidad salud global, y epidemiología, y cómo la epidemiología es la que de alguna manera determina las acciones de salud global. La salud global en realidad, como todos nosotros sabemos, trata de control global de enfermedades y no de salud global. Y entonces para eso se establecen políticas y estrategias sanitarias que se aplican a niveles global, nacionales y subnacionales, a partir de los datos que se obtienen de los sistemas de vigilancia epidemiológica, investigación operativa y, cuando disponibles, investigaciones más básicas, principalmente biomédicas. Y todo ese conjunto de informaciones constituyen lo que está dado a llamar políticas basadas en evidencias o evidence-based policies. El primer paso para establecer las políticas basadas en evidencias es definir las prioridades de salud, que en realidad son prioridades de enfermedades o patologías basadas en evidencias, o sea, las enfermedades blanco, objeto de preocupación prioritaria a nivel global. Y los tipos de evidencia que se utilizan para ello, para elegir los problemas de salud prioritarios, se basan en lo que se conoce como carga de enfermedad. La carga de enfermedad, o lo que se llama disease burden, es calculada por el uso de indicadores, normalmente los años de vida ajustados por discapacidad, o Daily, y la expectativa de vida ajustada por salud, que es el HALE. Estos índices son construidos sobre la base de promedios, siempre son de promedios, regionales, nacionales o subnacionales, de factores de riesgo relativo. Son las causas o determinantes que pueden ser simples o multivariados, y ellos permiten comparar la incidencia relativa de diferentes patologías de acuerdo con rangos etarios, género, tendencias temporales, variaciones regionales o lo que se decida elegir como variable. Y con ellos se establecen el orden relativo de las enfermedades más frecuentes a nivel global, nacional o regional. Lo que tenemos que preguntarnos un poco, ¿qué es la evidencia científica? Porque la evidencia científica evidentemente no es neutra. La evidencia son tan solo datos que representan pedazos o fragmentos de la realidad concreta o de la realidad total. Las cuestiones que se quiere evidenciar y la metodología para obtener los datos pertinentes son siempre decididos previamente. ¿Por quién? Por los actores que están involucrados, según sus intereses particulares y o sus campos de actuación. Así, las evidencias obtenidas, en nuestro caso en el sector salud, contienen el sesgo de los liderazgos de la salud global, y que ahí se incluyen todos los lobbies que interfieren en la salud global. Los campos de interés específico de los investigadores, la Big Pharma, evidentemente, los planos privados de salud, autoridades nacionales y locales, partidos políticos, creencias ideológicas y religiosas, etc. O sea, lo que queremos decir es que las evidencias no existen, sino es a partir de un actor que decide elegir el tipo de evidencia que quiere evidenciar y el método que va a usar
para obtener esas evidencias. En este slide que estamos mostrando, queremos ejemplificar con las evidencias de John Snow. ¿Por qué? Porque las evidencias de John Snow en cólera son conocidas por todo el mundo que trabaja en la salud. Y entonces, en esta pirámide de cajas chinas, queremos demostrar, como decía Mervyn Susser, que la realidad total y completa puede ser esquematizada como cajas chinas. O sea, la totalidad es el conjunto de informaciones, es reflejada por fenómenos que están en el conjunto de cajitas, por así decir, una dentro de la otra, pero dialécticamente una de la otra, o sea, una influenciando sobre la otra mutuamente. Entonces, la evidencia más conocida por todo el mundo es que un veneno presente en el agua de la bomba pública, por ejemplo, la de Bond Street en el año 54, era la causa de esa epidemia, la causa de la epidemia de cólera. Pero John Snow también evidencia en su trabajo, que describe extensamente esa epidemia, que la falta de saneamiento contamina el agua potable. Y por lo tanto, ese veneno que está en el agua aparece de una contaminación por materia fecal o por alguna materia contaminada por la falta de saneamiento. John Snow también hace la evidencia comparando grupos étnicos, religiosos, sociales, y dice que la cultura, la educación y los hábitos de higiene son críticos para evitar la contaminación del agua potable o del alimento por ese veneno causador del cólera. Pero él asocia la pobreza y él dice que en los barrios, y ahí entra la cuestión del territorio que para nuestra conversación va a ser fundamental, que en los barrios donde viven los pobres, o sea, él ya hace la reflexión dialéctica de la clase social o de la pobreza, por así decir, con el barrio, es la que determina la exposición al agua contaminada, porque es en los barrios de los pobres donde no hay saneamiento y donde el agua potable de fuente común es contaminada. Tiene un cuadro muy interesante, John Snow, donde hace tasas de incidencia a partir de los trabajos, de los empleos, de las funciones que desarrolla la población. Y demuestra que es muy interesante esa tabla, porque es una tabla de epidemiología crítica, porque demuestra que las profesiones más desarrolladas, las profesiones liberales, los médicos, los gerentes, los dueños, etc., tienen tasas de contaminación por cólera extremadamente bajas. En cambio, las profesiones, los trabajos manuales más populares, por así decir, son donde las tasas son más altas. Y por último, entonces, él comenta, insinúa que la transformación hacia la revolución industrial, o sea, el inicio de las fábricas en mitad de la década del siglo XIX, es la que atrae gente hacia la ciudad y la que genera condiciones urbanas de vida que promueven justamente la falta de acceso al agua potable a las clases más pobres, a los migrantes, a los que van a constituir poblaciones que no tienen condiciones urbanas con agua potable, con saneamiento, etc. De manera que ahí vemos que las evidencias pueden ser tomadas de acuerdo con lo que el investigador quiera, de hecho, tomar. La evidencia, quería comentarles, por ejemplo, que en el año 2010 el Banco Mundial publica el último informe sobre carga de enfermedad.
Y voy a leerles, entre comillas, lo que dice el Banco Mundial. Dice: el panorama de la salud global sufrió rápida transformación. La carga de enfermedad es definida crecientemente por discapacidad en lugar de mortalidad prematura. Dice: las principales causas de muerte y discapacidad han cambiado de las enfermedades comunicables en los niños a las enfermedades no transmisibles en el adulto. Dice: comer demasiado sobrepasó al hambre como un factor prioritario de riesgo. En África subsahariana, las enfermedades transmisibles y las maternas, nutricionales y de los recién nacidos continúan dominando, pero su carga relativa es mucho menor hoy que hace 20 años. La carga de enfermedad de muchas causas no transmisibles aumentaron entre los países de ingresos altos y medios. El PNUD, en cambio, 2 años después de este informe del Banco Mundial, en su conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, o sea, lo que se conoce como Río+20, dice, entre comillas también: billones de nuestros ciudadanos continúan viviendo en pobreza a quienes se les niega una vida digna. Existen crecientes desigualdades dentro y entre los países. Existen enormes disparidades de oportunidades, bienes y poder. Las inequidades de género continúan siendo un desafío llave. El desempleo, particularmente el desempleo de jóvenes, es una preocupación mayor. Las amenazas a la salud global, los desastres naturales, conflictos subiendo en espiral, extremismo violento, crisis humanitarias asociadas y el desplazamiento forzado de la gente amenazan revertir la mayor parte del progreso obtenido en décadas recientes. Vean entonces cómo son totalmente contradictorias las evidencias basadas en los mismos datos. En una, lo que interesa es la sustitución del hambre por el exceso de comida, según dice el Banco Mundial. En la otra, problemas son las desigualdades crecientes que están entonces amenazando, perjudicando todas las conquistas de las últimas décadas. A consecuencia de este Río+20, 3 años después, en 2015, la misma Asamblea General de Naciones Unidas aprueba los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que vemos aquí en este otro slide presentado. Como todos ustedes saben, son 17 objetivos, 179 metas de la Agenda 2030, todos estrechamente vinculados entre sí, por eso están siendo presentados como un quiebracabezas, como un rompecabezas, a pesar de que son presentados y son tratados en la realidad como objetos y responsabilidades sectoriales. Así, el ODS 3 es nuestro ODS, se presenta como el ODS de la salud y le cabe a los ministerios de salud de cada país encontrar las evidencias relacionadas al objetivo 3. El objetivo 3, el enunciado, como todos sabemos, es vida saludable y bienestar para todos en todas las edades. Entonces, a pesar de la definición de la OMS, que es estado perfecto de bienestar físico, mental y social, y no apenas ausencia de enfermedades, las metas de la Agenda 2030 para este objetivo están referidas al control de enfermedades, y las políticas y estrategias están basadas en carga de enfermedad, resultante de factores de riesgo promedio en grandes espacios, en regiones, en países o en provincias. Sin embargo, los procesos salud-enfermedad son el producto concreto, fenoménico, o sea, son datos de la relación entre una clase o fracción social
y el territorio construido, como ya fue demostrado desde John Snow hace casi 200 años, hace más de 170 años. La carga promedio de enfermedad, de hecho, enmascara las realidades locales, manteniéndose, por lo tanto, las desigualdades que condenan las propias Naciones Unidas desde Río +20 y desde toda la posición de los ODS. En realidad, todos los ODS, no solo el ODS 3, pero mucho más los otros 16 ODS, por ejemplo, recordemos sus títulos: la pobreza, el hambre, la educación, la igualdad de género, el acceso al agua segura y al saneamiento, el acceso a la energía, el empleo decente, la infraestructura, los derechos y condiciones iguales entre y dentro de los países, las ciudades sostenibles, la producción y consumo justos y decentes, el medio ambiente seguro, la justicia y las instituciones, y leímos por orden secuencial todos los 16 ODS, son determinantes de enfermedad. Pero no solo son determinantes de enfermedad, son atributos de una buena salud y bienestar. Ellos, todo el conjunto de los 17, obedece a la definición de salud y bienestar para todos en todas las edades. Todos esos 17 ODS se expresan en un paisaje o un ambiente humano, o sea, un territorio que es construido y transformado históricamente por sus habitantes, claro que bajo una fuerte influencia del mundo globalizado. En este siguiente slide entendemos con una totalidad concreta que el ODS 3, que tiene entre sus metas reducir la mortalidad materno-infantil, reducir la incidencia de transmisibles, ampliar la cobertura de servicios, las enfermedades no transmisibles, etc., está dentro de una totalidad concreta conformada, de hecho, por un territorio dialécticamente construido por la clase social y el ambiente, donde está el ODS 11, las ciudades, el ODS 6, agua y saneamiento, el ODS 13, el clima, dentro de una realidad que comprende la igualdad de género, la educación, la pobreza, el hambre y la nutrición, dentro de una totalidad concreta que comprende las instituciones, la paz y la justicia, el empleo decente, las desigualdades, etc. O sea, es fácil comprender esa totalidad y la salud como parte de esa totalidad concreta. Por lo tanto, la estructura social es, de hecho, la esencia de la expresión de la carga local, de la carga de enfermedad. Es fácil ejemplificar. Clases o grupos sociales privilegiados alcanzan ampliamente la mayoría de todos los ODS. Viven en barrios o comunidades donde las transmisibles prácticamente no inciden en la carga de enfermedad. La mayor expectativa de vida y los factores ambientales es claro que inducen una mayor carga de enfermedades no transmisibles. Sin embargo, su acceso a prácticas saludables, a los servicios de salud, reducen esta carga cuando se va a comparar con otros territorios. Las que son socialmente fragilizadas, las clases sociales, por el contrario, llevan la carga múltiple de enfermedades transmisibles, una alta vulnerabilidad para las no transmisibles, incluyendo ahí sobre todo la violencia, una mayor causa de muerte en jóvenes
adolescentes y jóvenes adultos. La principal causa de muertes prematuras, que prácticamente no aparece en la descripción promedio de cargas de enfermedad, debido a su posición débil en la estructura social y al ambiente totalmente negligenciado. Por eso, en este último slide que aquí mostramos, tenemos una totalidad concreta que va desde las evidencias locales de las metas del ODS 3, pasando por cómo inciden en los indicadores nacionales promedio y los indicadores locales de ODS, que como ya podemos prever son ampliamente diferentes. La determinación social de la salud en el territorio, las políticas intersectoriales, o sea, el tratamiento de todos los ODS en ese territorio, que como vimos están profundamente interligados entre sí y vinculados, determinados por la estructura social dominante, hegemónica en esa localidad, en ese territorio. La influencia de estas localidades, de estas realidades locales en la política nacional de salud. Esto, por su vez, dentro de una totalidad que recoge la realidad de las políticas internacionales para la reducción de las desigualdades sociales, como está establecido en teoría por la Agenda 2030. Y todo esto entonces constituye la salud internacional y no la salud global. ¿Por qué? Porque la salud global va a ser la carga de enfermedad promedio que de las realidades locales, determinada, evidenciada en realidad por las evidencias de los poderes hegemónicos que determinan entonces la política y la estrategia de salud global. O sea, lo que queremos demostrar para finalizar en esta reflexión que hacemos con ustedes es que el concepto de epidemiología crítica, o sea, de la realidad dialéctica entre la clase social y el territorio, determina la localidad de la territorialidad de la salud y de las condiciones de bienestar. Ese conjunto de esa realidad total, no el promedio, sino que el conjunto de esa realidad total es la que va a determinar la salud en cada país, en cada realidad, que por su vez, en su conjunto dialéctico, constituye la salud internacional. Y no, entonces, una salud global, igual, uniforme, que parte de promedios de factores de riesgo, o sea, de carga de enfermedad. Esta era un poco la reflexión que quería pasarles. Gracias.